A partir del capítulo 7, Vitruvio en su libro Arquitectura básicamente nos detalla los métodos y elementos que se usaban en su época para los acabados de construcción, además de detallarnos la forma de conseguir pinturas bellas y permanentes. En cuanto al pavimento, podríamos decir que en la actualidad aún conservamos el método de construcción que se usaba en la antigüedad, teniendo en cuenta que para la elaboración de este pavimento se realizan varias capas. Lo que ha variado un poco es la materialidad, teniendo en cuenta que el día de hoy ya existe el cemento, en aquel entonces no. También hemos tenido avances en cuanto a la maquinaria, en cuanto al transporte. Eso nos ha permitido tener hoy por hoy distintos pavimentos según las necesidades. Por ejemplo, para las carreteras, para esos viajes de largas distancias se usa el asfalto y este pavimento resiste cargas pesadas, como podemos observar en las carreteras. También existe el pavimento flexible y el pavimento endoquín o articulado, que es más para las ciudades. Anteriormente podríamos de pronto apreciar las calzadas romanas que eran realizadas por el mismo personal y el transporte que se veía eran los carruajes y los caballos. En cuanto a la preparación del enlucido, Vitruvio en su libro invita a hacer un proceso bastante cuidadoso con el fin de obtener un resultado exitoso, como por ejemplo macerar las mejores piedras de cal tiempo antes de usarlas. De esta manera se obtendría un excelente enlucido y evitaríamos los defectos que se aprecian a simple vista muchas veces en las construcciones. Además, pues algo que surgió, una variación que resultó ahora en la actualidad, es la aparición del yeso. Capítulo 3. El enlucido es un recubrimiento para las paredes y techos que se elabora con una mezcla de cal, arena y agua. Vitruvio describe la técnica para aplicar el enlucido en las paredes y la importancia de aplicarlo en una sola sección. El enlucido se utiliza para proteger las paredes y techos, también para dar una apariencia suave y uniforme a las superficies. Aunque la técnica y los materiales para aplicar el enlucido han evolucionado para la actualidad, la idea fundamental de proteger las paredes y techos, proporcionar una apariencia suave y uniforme, sigue siendo importante en la construcción, decoración de interiores y exteriores en la actualidad. En el capítulo 4, Vitruvio describe cómo debe ser el enlucido en las áreas que están en contacto con el agua o la humedad. Recomienda mezclar la cal con polvo de ladrillo, arena y alumbre para hacerla más resistente e impermeable. Además, destaca la importancia de aplicar el enlucido en capas delgadas y esperar a que se seque de aplique para poder colocar la capa siguiente para asegurarse de que el enlucido sea duradero y resiste en ambientes húmedos. En la actualidad se siguen utilizando las técnicas similares para proteger las paredes, techos en ambientes húmedos como baños y piscinas. Se utilizan materiales y técnicas de lucido específicas para estos lugares como son pintura epoxi, los revestimientos en PVC y los materiales de fibra de vidrio que son resistentes al agua, la humedad. Además existen técnicas de sellado y aislamiento para prevenir la filtración de agua y la aparición de hongos y mohos. Capítulo 5. La pintura en las paredes. Desde tiempo atrás, la pintura pasó a plasmar otras ideas como paisajes o atrios y empezó a representar figuras existentes o de carácter fijo que pueden existir en el futuro o objetos o personas. Capítulo 6. Preparaciones del mármol. Como bien se nos describe, el mármol no tiene el mismo nivel de calidad en diferentes sitios. Hay bloques que se forman y estos pueden llegar a contener una gran cantidad de brillantes corpúsculos, partículas de materia de tamaño microscópico que, tal como se nos dice, no son más como un grano de sal. Capítulo 7. Los colores naturales. Los colores que surgen de manera natural son los ocre en el griego, ocre ático y
Almagre o tierra roja. Capítulo 8. El minio y el azogue. Características del minio o bermellón. Por primera vez se encontró en los campos silvianos de Éfeso. Se extrae de una gleba y antes de transformarse en minio tras diversos tratamientos es similar a una vena de color del hierro, aunque un poco más rojiza por tener en su entorno polvo rojo. Cuando se extrae, suelta abundantes gotas de azogue al recibir los golpes de los picos. Estas gotas rápidamente las recogen los mineros. Capítulo 9. Preparación del minio. El minio, minóxido de plomo de color rojizo anaranjado, que diluido en aceite o ácido se usa como pintura preparada antioxidante. En este capítulo se nos explica su utilización, y esta consiste en que cuando la pared esté pintada y seca con un pincel, se extenderá una capa de cera púnica derretida al fuego y combinada con una pequeña cantidad de aceite. Posteriormente, colocando unos carbones encendidos en una vasija de hierro, la cera que se irá precalentando poco a poco se derretirá y la pared quedará perfectamente igualada. A continuación se restregará con trozos de cera y con trapos limpios. De esta forma la capa de cera impide que el resplandor de la luna y los rayos del sol absorban o alteren el color de las paredes pintadas. En la actualidad el minio es un compuesto que se le echa a la pintura que serán posteriormente anticorrosivas. Capítulo 10. El color negro. Vitruvio señalaba que el color negro era práctico y necesario en la obra. Para hacer el color negro se construye una sala. Se luce cuidadosamente con mármol y se pule. Se coloca un pequeño hornillo, se ponen rejillas en el hornillo y se recoge en el hollín y parte se mezcla con goma. Así se crean tinteros para los liberos. El resto se mezcla con cola y se usa para revestir las paredes. Capítulo 10. El azul y el amarillo. En este capítulo se habla sobre el método de obtención de estos dos colores. El azul se obtiene de una mezcla de la trituración de la sal de flor con la arena, la que se revuelve con bronce, que fue anteriormente limado. Luego se moldea y se crea una masa la cual es secada al sol y luego posteriormente es secada al horno obteniéndose el color azul. El color amarillo se consigue fundiendo en el horno un mineral amarillo que luego se pega con vinagre y queda un color púrpura. La obtención de estos colores ya no es factible de esta manera, ya que ahora se realizan en fábricas obteniendo mayores cantidades en menos tiempo, sin necesidad de todo este proceso para obtenerlos. Capítulo 12. El abayalde, el cardenillo y la zaranca. Para el abayalde se ponen sarmientos de rama de árbol, junto con vinagre y se tapa con planchas de plomo, elementos los cuales son llevados al horno y luego a un tiempo se obtiene el color. Para el cardenillo es el mismo procedimiento, solamente que en vez de plancha de plomo se utiliza una plancha de cobre. Si se introduce abayalde dentro del horno y se deja calcinar, sufre una mutación de su color por causa del fuego, transformándose en zaranca. Estas formas de obtener estos colores ya no son utilizadas, ya que por el ejemplo del abayalde se ha descubierto que la utilización del plomo para la obtención del color es perjudicial para la salud, ya que puede producir cáncer. Continuando con el capítulo 13, Marco Vitruvio describe el proceso de la obtención del color púrpura a partir de la mucosa de los caracoles marinos de la especie Murex, un proceso que era costoso y laborioso, pero que producía un color muy valorado en la antigüedad. En cuanto a la arquitectura, el color púrpura no es uno de los colores más utilizados en la actualidad. Sin embargo, el color púrpura se utilizaba en la decoración de edificios y monumentos importantes para simbolizar la riqueza, la autoridad y el poder. Por ejemplo, en la antigua Roma, el color púrpura se utilizaba para la vestimenta de los emperadores y senadores. Se utilizaba en la decoración de edificios como el Coliseo y el Foro Romano. En la arquitectura bizantina, el color púrpura se utilizaba en la decoración de iglesias, palacios, y se consideraba un color sagrado que representaba la divinidad y la santidad. Hoy en día, aunque el color púrpura no es un color común en la arquitectura moderna, se puede utilizar como acento o detalle decorativo en ciertos estilos y diseños. Por ejemplo, en el diseño de interiores, el color púrpura se puede utilizarse para un toque de elegancia y sofisticación a una habitación.
En la arquitectura comercial, el color púrpura puede utilizarse para llamar la atención y destacar un edificio o negocio. Continuamos con el capítulo 14. Vitruvio describe los diferentes pigmentos y tintes que se utilizaban en la antigüedad para producir colores artificiales y habla sobre las combinaciones, proporciones adecuadas para obtener los tonos deseados. También menciona algunos de los problemas que pueden surgir al mezclar diferentes pigmentos, como la incompatibilidad de algunos colores que pueden producir tonos no deseados. Además, Vitruvio discute la importancia de la calidad de los pigmentos y los tintes utilizados en la producción de colores artificiales y señala que algunos tintes eran más resistentes que otros y podían mantener su color durante más tiempo. También hace referencia a la importancia del uso adecuado de los colores en arquitectura y diseño. Sugiere que los colores se deben elegir cuidadosamente para lograr el efecto deseado en un edificio o estructura. En la actualidad, los colores artificiales siguen siendo importantes en arquitectura y diseño. Se utilizan una amplia variedad de pigmentos, tintes sintéticos para producir una gama infinita de tonos y matices. Sin embargo, al igual que en la época de Vitruvio, la calidad de los pigmentos y los tintes utilizados siguen siendo un factor importante a tener en cuenta para garantizar la durabilidad y la estética de los colores artificiales utilizados en la construcción y diseño.